Ya. ¿Aló? Ya, continuamos entonces con la presentación. Ahora, nuevo protocolo de medición de ruido, la cual está a cargo de Mauricio Sánchez Valenzuela, quien es jefe de sección de ruido del Instituto de Salud Pública. Ya, muchas gracias, en primer lugar, a las personas que están presentes. También muchas gracias a la universidad por darnos esta instancia por primera vez de presentar este protocolo que es la metodología de medición estandarizada, normalizada, obligatoria, fiscalizable, de lo que es la forma de evaluar el ruido en los lugares de trabajo, el ruido ocupacional, ¿ya? Que es un protocolo además que fue oficializado hace un mes atrás, ¿ya? Entonces es un protocolo bastante nuevo. En ese contexto, igual quiero hacer una pregunta, no sé si alguien de ustedes ha escuchado hablar del Prexor, ¿sí? Ya, perfecto, o sea, no es tan desconocido el protocolo Prexor. ¿Y alguien ha evaluado ruido o ha hecho alguna implementación preventiva en los lugares de trabajo? ¿Sí? O sea, no están más o menos familiarizados con esta temática. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que pretendo hoy día? Es presentarle primero cuál fue la razón por la cual se actualizó este protocolo, ¿ya? Y en el contexto de lo que es el protocolo propiamente tal, contarles de estas dos etapas, principalmente una que es la etapa de tamizado, ya que es como en el fondo un filtro para poder evaluar o seguir evaluando cuantitativamente el ruido, y luego en esta segunda etapa, cómo se determina lo que queremos evaluar para ruido continuo, que es la dosis de ruido, y también cómo se evalúa el ruido impulsivo, y en el contexto de la etapa preventiva, cuáles son las prescripciones o recomendaciones que están establecidas en este protocolo como métodos de control de ruido, y también, otra cosa importante, cuáles son los aspectos u otros aspectos que están considerados dentro de este protocolo de evaluación de ruido propiamente tal. Entonces, lo primero es, ¿por qué fue actualizado este protocolo? Ya entendiendo que todo parte por el 594. El 594 establece los límites máximos permisibles, ¿ya? Y en ese contexto, el 594 es un marco general, ¿ya? Y por lo tanto, lo que tenemos aquí nosotros es la especificidad de cómo hacer esta evaluación. Y en ese contexto, ya existían otras metodologías existentes para evaluar ruido continuo, estable fluctuante, y ruido impulsivo, y por lo tanto había que actualizarla. También en este trabajo o en esta aplicación de estas dos metodologías que venían haciendo hace muchos años los organismos administradores de la ley, estas instituciones o actores involucrados solicitaban que por favor fuera actualizado este protocolo de manera de que hubiese una actualización para poder avanzar técnicamente en lo que se refiere a esta temática. Lo otro, como ustedes saben, el año pasado se terminó de actualizar el Decreto Supremo 594 y por lo tanto estamos en un contexto donde es importante actualizar esta metodología que justamente da respuesta a la evaluación del ruido de acuerdo al Decreto Supremo. También, otra cosa importante, es que se está actualizando actualmente el protocolo Prexor entre el MinSal y el Instituto de Salud Pública de Chile. Y entonces, de alguna manera, la actualización parte porque estas tres instancias conversen, ¿ya? Los límites máximos permisibles, el marco regulatorio para la vigilancia y también la metodología de medición de ruido. Y también porque, como habían pasado ya más de 10 años de estas metodologías, había ciertas actualizaciones de normativas internacionales que era importante colocar y actualizar en este protocolo de evaluación de la exposición a ruido en los puestos de trabajo, ya que este documento homogeneizado y normalizado. Entonces, hay que entender que el protocolo de medición de ruido es un eslabón dentro del programa de vigilancia que se llama Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido, que es el Prexor, donde, como ustedes saben, esto comprende dos etapas. Una etapa de vigilancia ambiental que busca evaluar algo que está explícito en la Ley 16.744, que es determinar esta relación causa y efecto, donde la causa es el ruido y luego, en función del nivel, en función del tiempo, puede producirse una cierta patología, la cual yo evalúo en la vigilancia de la salud, donde voy a pesquisar justamente eso, el efecto. Entonces, específicamente este protocolo apunta a la evaluación y a la determinación de la causa. Si no está la causa, no se va a producir el efecto. ¿Y yo qué quiero evitar controlando la causa? Que se produzca el efecto. La hipoacusia sensorineural de origen laboral, que es el nombre de la patología que se puede generar. Como yo les comenté, hubo una actualización. Y esa actualización parte porque teníamos antiguamente dos metodologías. El 594 explicita que hay tres tipos de ruido.
ruido estable, fluctuante e impulsivo. Y entonces existía ya desde muchos años una metodología para evaluar ruido estable y fluctuante, dado en el instructivo de aplicación del 594. Y había otra metodología para evaluar ruido impulsivo. Son tipos de ruido diferentes. Ya hay que entender que el ruido impulsivo es mucho más dañino que el ruido estable fluctuante. Y tiene otra forma de evaluar, otros descriptores y otras características para poder hacer su cuantificación. Pero la idea fue unificarlos para dejar una sola metodología de manera que evaluemos el ruido en los lugares de trabajo. Y otra cosa muy relevante es que cuando nosotros en el instituto hacemos un documento de referencia, nosotros tenemos una visión de alguna manera limitada, porque nosotros no hacemos fiscalización, nosotros no hacemos vigilancia, y es importante que cuando se genere un documento que va a ser de aplicación nacional, no solamente se cumpla con el objetivo del documento, sino que también es relevante que adaptemos lo que queremos conseguir a la realidad nacional. Y por eso es importante tener a todos los actores que participan en esta temática de ruido. Y por eso estaban los 4 organismos administradores de la ley y también estaban las instituciones fiscalizadoras, como la Seremi de Salud de la región metropolitana, lo que permitió generar un documento bastante adaptado a la actualidad nacional respecto de lo que es la evaluación de ruido propiamente tal. Entonces, ¿cuál es la preponderancia de este documento? Lo que pasa es que si nosotros nos centramos en lo que es el decreto 594, el decreto 594 es un decreto general. Nos entrega los límites, algunas definiciones, algunas especificaciones, pero no nos dice cómo medir. No nos dice, por ejemplo, qué puestos de trabajo tenemos que evaluar o cuánto tiempo tenemos que medir para que sea una medición representativa, en qué punto específico yo tengo que colocar el equipamiento para hacer la evaluación, qué voy a hacer con todos los parámetros que puedo conseguir dentro de una medición de ruido, o por ejemplo, qué específicamente para el tipo de ruido voy a hacer la evaluación y con qué instrumental o qué características del instrumento voy a utilizar para hacer la medición. Por lo tanto, lo que hace el protocolo es darme todas estas respuestas, de manera de conseguir una metodología unificada, de forma de que cualquiera que lo aplique llegue al valor que queremos conseguir, que es el valor real de exposición, porque a partir de ese valor vamos a tomar una serie de decisiones preventivas que nos va a llevar a evitar las consecuencias que produce el ruido, entendiendo que la patología que genera el ruido, que es la hipoacusia sensorineural de origen laboral, es una patología irreversible e irrecuperable. Por lo tanto, en este caso no podemos perder la pelea, porque cuando perdemos la pelea el trabajador ya se enfermó y lo único que le vamos a entregar es una indemnización o pensión que jamás va a suplir el valor de la audición. La audición no tiene precio, ¿ya? Y por lo tanto, en este contexto, tenemos que hacer un trabajo de manera de conseguir efectivamente una buena caracterización, una buena evaluación y determinar y establecer los métodos de control para evitar las consecuencias. El objetivo general de este protocolo es establecer esta metodología de evaluación para determinar justamente si se cumple o no con los límites establecidos en el Decreto Supremo 594 y también si se cumple con los criterios de acción del protocolo Prexor. Y tenemos una población objetivo específicamente, ¿ya? La población objetivo va a ser aquellas personas trabajadoras que están expuestos a estos 3 tipos de ruido. Ahí aparece ruido continuo impulsivo, lo que pasa es que el protocolo está adaptado a la actualización del 594. Y en el 594 ya no se habla de ruido estable fluctuante, se habla de ruido continuo. Por lo tanto, hay ruido continuo y ruido impulsivo. Y finalmente los usuarios van a ser ingenieros, expertos en prevención de riesgo, higienistas ocupacionales que van a ocupar este documento para hacer la evaluación. Un factor importante, que es un cambio ya que hay respecto de la metodología que había, respecto de la que hay ahora, es que el proceso de evaluación partía por hacer un tamizado o un screening. Ese screening aplicaba que a todos los puestos de trabajo yo tenía que evaluar si en algún punto de su exposición durante el día se superaban los 80 dBA. ¿Cuál es el detalle? Si ustedes van al artículo 75 del 594, van a ver que la tabla de evaluación de ruido parte de los 80, porque recién a partir de los 80 pueden existir probabilidades de generar una pérdida auditiva. Por ende, si yo durante todo el día no me expongo nunca a 80 o a un valor sobre 80, nunca voy a sufrir un grado o posibilidad de sufrir una pérdida auditiva. Entonces, el screening lo que busca es evaluar la peor condición en una medición muy corta para determinar que si se superan los 80, entonces ese puesto es susceptible de ser evaluado. Pero si durante toda mi jornada
yo evalúo ese valor de la peor condición y no se superan los 80, entonces lo que voy a suponer es que no hay ningún problema de ruido, porque nunca se va a dar esa condición. Entonces, esto aplicaba para todos los puestos de trabajo. Y esto es importante, por favor, para que lo tengamos en cuenta para lo que viene después. Entonces, la primera etapa es una etapa de tamizado, ¿ya? Esa etapa de tamizado lo que busca es realizar un proceso para evaluar dónde tengo que evaluar completamente la dosis de ruido, dependiendo si es ruido estable fluctuante o el ruido impulsivo. Entonces, lo primero en esta etapa de tamizado es lo siguiente. Era muy común encontrar puestos de trabajo o encontrar informes de medición de ruido, por ejemplo, de una construcción, donde habían 20 puestos, pero el informe de medición decía evaluación de 3 puestos de trabajo. Por lo tanto, uno se preguntaba qué pasó con los otros puestos de trabajo. ¿Fueron evaluados cuantitativamente, cualitativamente? ¿Dónde está esa evaluación? Por lo tanto, lo primero que se establece en el protocolo es que se tiene que declarar cuántos son los puestos de trabajo que existen, para que esos puestos de trabajo de alguna manera sean evaluados, ¿ya? Y por lo tanto hay una consideración respecto de declarar cuáles son estos puestos de trabajo existentes. Y una vez que se encuentran estos puestos de trabajo, se va a pasar por 4 filtros, ¿ya? El primer filtro es decir, ok, nosotros sabemos que hay puestos de trabajo que son silenciosos, y como son silenciosos, no tiene sentido evaluarlos. Y por lo tanto, se entrega en este protocolo un listado de puestos de trabajo que está en un anexo, ya que son los que ustedes pueden ver ahí, donde son puestos de trabajo donde se asume que los niveles de ruido van a ser silenciosos. Y por lo tanto, no es necesario medir, no es necesario continuar con la evaluación. Entonces, esto se estableció de manera de poder decir, no gastemos tiempo en el screening en lugares donde sabemos que no va a haber problemas. Independientemente de eso, si el trabajador o la persona de la empresa declara que hay una fuente de ruido o que hay un ruido que podría ser posiblemente dañino, ahí se tiene que evaluar. Por lo tanto, no es que simplemente porque no están aquí no se van a evaluar. Se tienen que evaluar en algún caso de que se declare que hay una condición donde podría producirse algún problema. Luego, en este... ¿sí? Respecto al universo total de puestos de trabajo que declare la empresa, ¿estos van a ser tomados desde la matriz HIPER? ¿Ese es el instrumento que se va a utilizar? No. Lo que está establecido aquí, en esta parte, que es solo en la etapa cuantitativa, es que lo que está en ese listado es lo que quedaría sin evaluar. Solo se considera esta etapa. Esto es solo un eslabón de la cadena del programa de vigilancia. Recordemos que viene una etapa cualitativa inicial, después viene una etapa cuantitativa, y esto es solo la etapa cuantitativa. Y en esta etapa cuantitativa, si yo declaro que esos puestos están silenciosos porque están en ese listado, simplemente no los evalúo, ¿ya? Por lo tanto, no considera esa información anterior, solo lo que hay aquí, ¿ok? Bien, entonces la segunda etapa de este proceso es que van a haber ciertos puestos de trabajo que deben ser evaluados cuantitativamente. ¿Por qué? Primero porque hay puestos de trabajo que tienen ruido impulsivo. El ruido impulsivo es mucho más dañino que el ruido estable fluctuante. Eso es producto de sistemas o mecanismos de defensa que tiene el oído frente al ruido continuo que no se activan frente al ruido impulsivo. Por eso es más dañino, por eso hay más prevención para ruido impulsivo, por eso las periodicidades de la audiometría son menores para la exposición a ese tipo de ruido. Por ende, todo trabajador que esté expuesto a ruido impulsivo tiene que ser evaluado hasta el final de la evaluación, ya pasan del filtro. Pero también hay otros puestos de trabajo que son intrínsecamente ruidosos y por eso en este contexto se evalúa que no es necesario hacer un screening porque sabemos que en algún momento están expuestos sobre 80. Entonces, en ese contexto, esos puestos de trabajo están en un anexo que es el anexo 2, donde hay 3 listados. Hay un primer listado que habla de las industrias o de las actividades, áreas productivas, ¿ya? Donde tenemos minería, construcción, metalmecánica, donde sabemos que hay el ruido presente en la actividad y por lo tanto eso tiene que ser evaluado. Hay otro listado que es el anexo A2, en el anexo 2, el listado A2, donde hay un listado de actividades económicas por código SIU, ¿ya? Y son 83 actividades económicas. Todos los que operan o trabajan ahí pasan directamente a hacer una evaluación completa, ¿ya?
Y también hay otro listado que está en función de puestos de trabajo. Son 38 actividades o puestos de trabajo similares a los que se declaran que también tienen que seguir directamente para esa evaluación. Eso está en el anexo 2. Y finalmente, en este proceso de tamizado, hay ciertos puestos de trabajo que no están en el anexo 1, silenciosos, puestos de trabajo que no están en el anexo 2, ruidosos o no tienen ruido impulsivo y que son inciertos. No sabemos si tienen un nivel de ruido elevado. Por ejemplo, la gente que está en la garita de seguridad, por ejemplo, las personas que están en el pañol o las personas que están en la cocina en un casino, ¿ya? A esos tengo que aplicarle el screening, ¿ya? Entonces, ese screening lo que va a buscar es determinar, en esta evaluación corta, si están sobre 80. Si están sobre 80, entonces tengo que seguir con la evaluación. Si no están sobre 80, entonces termino con la evaluación en ese proceso. Y por lo tanto, esto es un proceso, una etapa de filtrado. Lo importante de esto es que esto genera un reporte de tamizado, ¿ya? Es un reporte de tamizado que primero va a dar cuenta de los puestos de trabajo existentes y de estas categorías que yo voy a encontrar. O sea, personas trabajadoras que operan en el anexo 1, o sea, que trabajan en lugares silenciosos. Personas trabajadoras que le apliqué el screening, pero que no dio sobre 80 y por lo tanto también se termina el proceso. Personas trabajadoras que tienen exposición a ruido impulsivo, donde tengo que continuar con el proceso. Las que también están en el anexo 2 porque son ruidosos y continúan con el proceso. Y las personas que estaban en estos puestos de trabajo inciertos y donde tengo que aplicar el screening y que se superó los 80. Todo esto se va a aplicar en este reporte de tamizado. Una cosa muy relevante es que con los organismos administradores de la ley se llegó a un consenso de que se utilice este reporte. De manera que, independientemente de la empresa o del organismo administrador, todos van a estar declarando la misma información y en el mismo formato, lo cual es bastante bueno, ¿ya? Y se pudo consensuar esta forma de entregar la información. Por lo tanto, esa es la primera parte donde de este tamizado pasa a la segunda etapa, que es la determinación de la dosis de ruido para ruido continuo y del nivel de presión sonora en DBC PIC para ruido impulsivo. Esta etapa principalmente comprende o parte de una etapa inicial de levantamiento de información cualitativa que se llama levantamiento de procesos, que antes se llamaba estudio previo. Específicamente, este levantamiento de procesos lo que hace es levantar información respecto a las fuentes, a los trabajadores, a los tiempos, a los ciclos de trabajo, a las características del recinto, etcétera, de manera de que con toda esa información se pueda optimizar la estrategia de medición y decidir con qué equipo y con qué procedimiento medir. Estableciendo en ese contexto, medir, por ejemplo, con dosímetro de ruido, para hacer una dosimetría de ruido, o medir con un sonómetro a través de la metodología que se denomina criterio de estabilización. Todo eso con la información de levantamiento de procesos. ¿Qué es en términos más generales? Porque es mucha más información la que se levanta, que nos pide este levantamiento de procesos y que se tiene que hacer por cada uno de estos puestos de trabajo que pasan a esta segunda etapa. Primero, la actividad de tarea. O sea, cuáles son las tareas o actividades y los turnos horarios, principalmente pensando en qué actividad voy a evaluar y también para construir algo que es fundamental, que es el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo yo estoy expuesto a ese nivel de ruido? También, ¿cuál es el número de personas trabajadoras por puesto? Recordemos que no tenemos que medir a todos los trabajadores, pero sí tenemos que evaluar a todos los trabajadores. Entonces, ahí yo determino de un puesto de trabajo de un lugar un trabajador que sea representativo de un grupo de trabajadores, pensando principalmente en los grupos de posición similar. También otro aspecto que se tiene que levantar son las características del recinto, si es cerrado, semiabierto, con superficie absorbente, pensando principalmente en el tema de métodos de control de ruido. También, sumamente importante, porque eso es lo que genera el nivel de ruido, las fuentes que están generando este ruido continuo o que están generando este ruido impulsivo y también dónde están ubicadas, pensando principalmente en lo que es métodos de control de ruido. También los ciclos de exposición, porque un proceso de evaluación es medir los ciclos de un trabajo cíclico, ¿ya? Y por lo tanto, yo puedo medir un ciclo y proyectar ese valor de la dosis a los ciclos, pero eso pide esta metodología para que quede claramente establecido. Y finalmente, entre otra información, porque hay mucha más información que se levanta, lo que está asociado a los elementos de protección auditiva. En ese contexto se tiene que levantar cuál es la marca, modelo y la certificación. Recordemos que aquí en Chile tenemos laboratorios que certifica protector auditivo tipo tapón
Y si no hay, para los otros tipos de protector auditivo existe el registro de fabricantes e importadores del Instituto de Salud Pública y por lo tanto también se busca esa información respecto de los elementos de protección auditiva. Ahora bien, otra cosa que es fundamental o muy importante ya de la información que levanta el levantamiento de procesos es establecer los grupos de exposición similar. Recordemos que aquí en Chile los organismos administradores siempre apuntan a establecer grupos de exposición similar para hacer las evaluaciones. Y por lo tanto, nos preguntamos si siempre era necesario establecer un grupo de exposición similar o si siempre se puede establecer este GES. La verdad es que no siempre se puede, pero hay que entender que lo que se busca con este GES es, de alguna manera, obtener mediciones representativas, pero entendiendo de que si yo aplico esta metodología es porque tengo la escasez de algo, o de tiempo, o de equipamiento, o de recursos, o de conocimiento. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor, establecer los GES no es lo ideal. Es una herramienta válida dentro de la higiene industrial, pero ojalá pudiéramos medirlos a todos y durante todo el tiempo, pero eso es utopía. ¿Ya? En todo caso, lo que hay que tener en cuenta es que en Chile hasta ahora la conformación de los GES para ruido es por el nombre del puesto de trabajo, por la fuente de ruido, por el tipo de actividad, pero no hay algo más objetivo que permita establecer el GES. Y por lo tanto, lo que se estableció en este contexto fue que se ordenó el contexto de cómo se tienen que establecer los GES a partir de la información del levantamiento de proceso, en términos del tiempo, de la frecuencia, periodicidades, área que comparten los trabajadores, porque eso permite cualitativamente por lo menos tener más información para poder tener más certeza que el GES está bien conformado. Esto es un primer paso. Nosotros estamos apuntando a que los GES se tienen que establecer estadísticamente, porque la verdad es que para yo decir que hay un GES en ruido, yo tengo que demostrar más que cualitativamente, sino que cuantitativamente el nivel de ruido en el oído es similar. Que el nivel de ruido en el oído es similar, eso demuestra que hay un grupo de exposición similar. Y el gran problema que tenemos actualmente es que si se determina en forma errónea los grupos de exposición similar, lo que va a pasar es que yo voy a englobar dentro de un grupo de trabajadores que no deberían participar en ese GES y por lo tanto la medición de ruido va a ser incorrecta. Esa medición de ruido me vaya a llevar a establecer una dosis de exposición que no debería ser atribuible a un grupo de trabajadores que no debería estar en ese GES. Y eso me va a llevar a establecer erróneamente los métodos de control de ruido en un lugar que a lo mejor no deberían estar. Y luego, como hay plazos de implementación en función de esos niveles de ruido, van a estar incorrectos esos plazos de implementación y también los plazos de reevaluación de las fuentes o de las medidas de control que se tengan que implementar. También el nivel de ruido establece qué trabajadores ingresan a vigilancia de la salud. Y por lo tanto, si está incorrecta esa parte inicial, voy a estar sometiendo a lo mejor a trabajadores a audiometrías cuando no deberían estar y viceversa. Y además, otra cosa importante es que la periodicidad de las audiometrías está en función de este nivel de ruido y por lo tanto, si eso se establece incorrectamente, voy a también tener mala la periodicidad. Nosotros tenemos que apuntar ya a poder más adelante establecer matemáticamente ese establecimiento de esos GES, pero dimos un paso importante, estableciendo con variables cualitativas cómo se tiene que conformar el GES. Bien, luego del levantamiento de proceso viene la medición propiamente tal. Ya una cosa importante es que en Chile nosotros tenemos especificaciones respecto del instrumental. Existe hace muchos años una guía de mantenimiento y calibración de la instrumentación que se utiliza para evaluar ruido, donde especificamos las normas específicas para los sonómetros, dosímetros y calibradores de terreno. Damos criterios de mantenimiento obligatorio para los equipos que se tienen que utilizar. Establecemos los niveles metrológicos, hablando de calibración de modelo, calibración de fábrica y calibración periódica. Indicamos cuál es la vigencia de los certificados de calibración. Los equipos hay que someterlos a calibración periódica. La calibración periódica es como una revisión técnica que me da cuenta que el equipo funciona en forma correcta y por ende yo puedo tener fe de que por lo menos instrumentalmente hablando el equipo me está entregando un valor correcto. Otra cosa que también se establece en este documento, cuáles son las pruebas mínimas que tiene que ser sometido el equipo para poder reconocer que el certificado de calibración o el proceso de calibración está correcto. Y también se establece la obligatoriedad de que se tiene que calibrar los equipamientos para tener certeza que el equipo está funcionando correctamente. También otros aspectos que están considerados aquí en la evaluación propiamente tal son los siguientes. Primero, se establece claramente que el equipo tiene que ser calibrado en terreno.
Y por lo tanto ahora hubo un cambio, porque se pasa de la calibración a una verificación inicial y a una verificación final. Y también el establecimiento de un valor para validar instrumentalmente que esa medición fue correcta respecto del equipo. Lo otro también que se especifica en esta metodología es cómo tengo que configurar el equipo. Los equipos tienen muchos parámetros, tienen muchos descriptores, tienen muchas configuraciones y por lo tanto si yo lo configuro mal voy a obtener un valor errado y por lo tanto esto apunta a configurar correctamente el equipo de medición. También dónde voy a colocar el micrófono del sonómetro, dónde voy a colocar el micrófono del dosímetro dependiendo de la característica de la evaluación que estoy realizando. Y otra cosa muy relevante, el tiempo de medición. El protocolo anterior decía que había que medir un tiempo representativo de lo que era la exposición. En este caso, dependiendo de las características del tiempo de exposición, se establecen porcentajes de ese tiempo para evaluar, entendiendo que ese porcentaje me permite llegar a un valor representativo, ¿ya? Mientras más tiempo midamos, es mejor. Y en este contexto, más que decir midamos algo representativo, establecemos porcentajes de tiempo claros y de manera de poder unificar esa evaluación propiamente tal. Como son varias cosas las que se evalúa dentro de este protocolo, se indica ahora claramente cuáles son estos parámetros en función de los descriptores acústicos que se tienen que utilizar. Para el ruido continuo medimos la dosis. La dosis es una relación entre el tiempo de exposición y el tiempo permitido, ¿ya? Porque muchas veces se habla que el límite es 85 decibeles en 8 horas, y eso no es un límite, eso es una relación entre un nivel y un tiempo permitido. Lo que pasa es que para ese nivel de 85 yo puedo estar expuesto 8 horas. La siguiente pregunta es cuánto tiempo yo realmente estoy expuesto. Y en ese contexto, la dosis lo que pide es que ojalá que el tiempo de exposición sea al menos igual que el tiempo permitido. Y eso es lo que se evalúa para ruido continuo. Para ruido impulsivo, lo que yo voy a medir es los impactos que hay. Y con eso lo mido con ¿qué descriptor? Con el NPS en DBC PIC, ¿ya? Y por lo tanto se dice claramente cuál es ese descriptor en la evaluación. También se especifica cuál es el descriptor que se utiliza para la verificación de la calibración, que es el nivel de presión sonora en dBA FAST. Y como está en la etapa de prescripciones los elementos de protección auditiva, se indica claramente, de acuerdo a las metodologías oficiales chilenas para establecer el nivel de presión sonora efectivo ponderado, que es el nivel de ruido en el oído utilizando protección auditiva, cuáles son los descriptores que se tienen que utilizar para poder caracterizar ese ruido y poder de ahí seleccionar correctamente los elementos de protección auditiva. Entonces, tenemos la medición de ruido continuo y tenemos dos equipos, dosímetro y sonómetro. Específicamente, en esto voy a ser bien general, se establecen claramente cuáles son estos escenarios de exposición que podemos tener en los lugares de trabajo. Si se realiza una medición durante todo el día, se indican las ecuaciones que permiten llegar al valor de dosis y poder establecer si se cumple o no con el límite de exposición. Pero también es posible que si con el levantamiento de proceso determino que puedo medir un tiempo menor, se indique cómo yo llego con una medición de un tiempo menor a obtener una dosis proyectada y eso también se entrega en el protocolo. Y también se indica el proceso cuando mido cíclicamente un puesto de trabajo, por ejemplo, con un camión que va, carga y descarga y eso hace cíclicamente, entonces, ¿qué hago con la medición de los ciclos y cómo llego a obtener un valor de la dosis a través de esta medición de los ciclos? Eso con dosímetro. Pero también se dan especificaciones de la metodología cuando yo mido con sonómetro, a través del criterio de estabilización, que es una metodología que principalmente se puede utilizar cuando la persona está fija respecto de la fuente de ruido. Y ahí se establecen principalmente dos metodologías. Uno, que es la suma de las dosis parciales, ¿ya? Y la otra, que es el nivel de presión sonora ponderado en el tiempo. Entonces, lo importante de esto, más que las ecuaciones, es que ahora el protocolo entrega claramente distintos escenarios de exposición para poder optimizar el proceso, optimizar los recursos, para poder llegar a un valor representativo de lo que es la exposición. Pero también se establece lo que es asociado a ruido impulsivo. ¿Y qué es lo importante en ruido impulsivo? Lo importante en ruido impulsivo es que cuando yo mido ruido impulsivo, el equipo lo que hace dentro de los distintos impactos que hay en todo el tiempo de exposición es entregarme el valor del mayor impacto que hubo dentro del proceso de medición. Y por lo tanto, lo que se entrega aquí en este protocolo son las formas de poder caracterizar ese mayor impacto que puede estar expuesto una persona durante el proceso de medición de ruido impulsivo. Y eso es fundamental por lo que les había comentado, que el ruido impulsivo, es mucho más dañino que el ruido estable fluctuante y por lo tanto tiene que ser caracterizado correctamente.
Y finalmente, luego de que le hicimos levantamiento de procesos, luego que hicimos la medición de ruido continuo impulsivo, tenemos que compararlo contra algo, porque el valor de exposición por sí solo no nos sirve. Nosotros tenemos que tener un punto de comparación para saber si estamos bien o estamos mal. Y los criterios de evaluación que se establecen son dos: el Decreto Supremo 594 con los límites máximos permisibles y el protocolo Prexor. Específicamente, para ruido continuo, el límite, porque ese es el límite de ruido, la dosis de 1, ¿ya? Y por lo tanto se establece que el límite que se tiene que cumplir es una dosis menor o igual a 1, porque recuerden que puede ser igual porque es permisible, y para ruido impulsivo, el valor de 140 dBc peak. Pero el protocolo Prexor, que es un protocolo preventivo, tiene límites más estrictos, ¿ya? Y en ese contexto se establece que además se tiene que cumplir con los límites del protocolo Prexor, que establece la dosis de 0,5 y que para el ruido impulsivo es 135 dBc peak. ¿Con cuáles hay que cumplir? Con todos, así de simple, ¿ya? Y por lo tanto, eso es lo que apunta esta evaluación. Entonces, finalmente, lo que tenemos es que al final de este proceso nos vamos a preguntar si se superan o no los criterios de acción. Y en ese contexto, si no se superan los criterios de acción porque son más estrictos, ahí termina el proceso. No necesito implementar métodos de control. Y no los necesito implementar porque entonces determiné claramente que no está la causa y no se va a producir el efecto. Pero si se superaran esos límites, entonces tengo que aplicar métodos de control de ruido. Tiene que haber una prescripción por parte del organismo administrador de la ley y luego una implementación por parte de la empresa. En ese contexto, no olvidemos que existe una jerarquía de implementación de métodos de control que está establecido en el protocolo Prexor, que nos dice que primero se tienen que establecer medidas de carácter técnico, ¿ya? Luego medidas de carácter administrativa y finalmente, si quedan riesgos residuales, elementos de protección auditiva. Permiso. Ahora bien, una cosa relevante que también se hace hincapié en esto y en el protocolo Prexor, en la actualización se está haciendo hincapié, es que tenemos que entender que un método de control de ruido es algo que efectivamente baja el nivel de ruido. Un encierro, una barrera, un splitter, protector auditivo, disminuir el tiempo de exposición, etc. Porque muchas veces los organismos administradores de la ley prescriben medidas de control que realmente son acciones administrativas. Capacitación, información, señalética, y son medidas que no bajan el nivel de ruido, que claro, contribuyen a acciones preventivas, pero eso no baja el nivel de ruido, y ese es un problema, porque entonces cuando llega un informe que dice implemente carteles o capacite, las personas que no necesariamente saben de esto van a pensar que efectivamente están implementando métodos de control cuando realmente no han implementado nada que efectivamente baje el nivel de ruido. Y claro, puede ser difícil, pero la verdad es que podemos llegar a implementar métodos de control de ruido que hagan que finalmente todo funcione. En ese contexto, yo les quería mostrar esta imagen que es de una fábrica de automóviles en Europa, donde podemos ver que el trabajador no está utilizando tapones. Entonces, ¿por qué no está utilizando tapones? No lo está utilizando porque son tan buenas las medidas de control implementadas, están bajo el nivel de ruido que pueden prescindir de la utilización de elementos de protección auditiva. Claro, podríamos pensar que para nuestra realidad eso es utopía, pero se puede, ¿ya? O sea, de alguna manera se puede. Ahora bien, entendiendo de que pese a la jerarquía de implementación que nos dice que el elemento de protección auditiva va a ser el último método de control, sabemos que en la mayoría de los casos es el único método de control que se aplica en los lugares de trabajo. Y en ese contexto hay que entender que en Chile nosotros tenemos hace muchísimos años una guía del Instituto de Salud Pública de Chile, que es la Guía de Selección y Control de Protector Auditivo, que da respuesta a lo que dice el artículo 53 de la ley del Decreto Supremo 594. El artículo 53 dice que los elementos de protección personal tienen que ser adecuados al riesgo a cubrir. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué es algo adecuado al riesgo a cubrir en términos de protección auditiva? ¿Es solo que atenúe lo que tiene que atenuar? No, son mucho más variables, porque tiene que haber compatibilidad, no tiene que tener problemas para el usuario o para el trabajador que lo está utilizando. Por ejemplo, los protectores auditivos tienen tallas, ¿ya? Y por lo tanto yo tengo que comprar uno que tenga una talla acorde con el trabajador que lo va a utilizar. También tengo que tener consideraciones del uso, del mantenimiento, del control, de la entrega, de la sustitución final, de la disposición final. Y por lo tanto, toda esta gestión de protección auditiva está contenida en este documento, de manera de que sí, al menos va a ser el único, se haga en forma correcta. Bien, entonces vemos que este protocolo tiene esta etapa de tamizado, ¿ya?
y tenemos esta otra etapa, entendiendo que todo es el protocolo de evaluación de ruido. Pero en esta segunda etapa vamos a tener un informe técnico de la evaluación de la exposición a ruido. Y en ese contexto, este informe técnico lo que nos va a entregar es todo lo que se levantó en el levantamiento de procesos, toda la evaluación que se hizo y finalmente la comparación contra los criterios, contra los límites que están establecidos y también respecto a lo que se tiene que prescribir. En términos muy generales, porque es mucha la información que se tiene que levantar, hay un resumen ejecutivo, está el levantamiento de procesos, el equipamiento que se utilizó, los grupos de exposición similar, los resultados ¿ya? Y las prescripciones que se puedan entregar. Todo esto es lo que le va a llegar a la empresa y esto es súper importante porque hay que entender que muchas veces el producto preventivo que da un organismo administrador de la ley para una empresa es un informe. Y es un informe con el cual la empresa tiene que gestionar prevención y por lo tanto el contenido del informe es muy importante respecto de lo que puede hacer la empresa. Y por lo tanto aquí vemos todo el proceso que lleva a la etapa final, entendiendo de que si finalmente implemento los métodos de control, esos métodos de control tienen que ser reevaluados y por lo tanto vuelve a entrar este proceso nuevamente hasta que finalmente demostremos que no se superan los criterios de acción y finalmente podemos dar cuenta que el trabajador no va a sufrir la consecuencia que es la hipoacusia producto del ruido. Pero hay otros aspectos también que están considerados en el protocolo, ¿ya? Y esos aspectos pasan por qué. Hay gente que trabaja con fuentes acopladas al oído, como los operadores de call center. La problemática que yo tengo aquí es que cuando yo mido ruido, mido con un micrófono. ¿Qué es lo que mido? Mido emisión, lo que está entrando al oído, y voy a tratar de medir lo más cercano al oído, pero si yo tengo un auricular pegado a la oreja, no puedo poner un micrófono detrás del auricular. Por lo tanto, en el protocolo entregamos las metodologías para poder medir las fuentes acopladas al oído, donde hay muchos trabajadores que tienen esa condición. También hay trabajadores que están expuestos a niveles de ultrasonido. Entiéndase ultrasonido lo que está principalmente sobre 8.000 Hz. Ya no estamos hablando de este ultrasonido en medicina que está sobre los 20.000. En ese contexto también se entregan en qué lugares de trabajo podríamos encontrar este tipo de exposiciones y cómo vamos a evaluar este ultrasonido con los equipamientos que podemos hacer la evaluación. También hay un anexo específico donde se recomienda cuáles son las competencias mínimas y cuál es el perfil de las personas que pueden hacer evaluaciones de ruido. Medir ruido no es fácil, ¿ya? Medir ruido es complicado y por lo menos se entregan ahí como recomendaciones de quiénes son los profesionales que podrían hacer estas evaluaciones. Otra cosa importante respecto a la implementación de métodos de control, que muchas veces, ¿dónde aplicamos los métodos de control? A las fuentes de ruido. Pero si tenemos muchas fuentes, la idea es saber cuál es la fuente más ruidosa, porque a lo mejor es una fuente la que genera el problema y las demás no. Entonces, muchas veces no puedo apagar las fuentes de ruido y lo que se hace es entregar también en el protocolo una metodología para caracterizar las fuentes de ruido y saber claramente cuánto está emitiendo y por lo tanto si tengo que aplicar o no métodos de control. Y finalmente, que es algo además que está en el protocolo Prexor, es que no solamente el ruido causa pérdida auditiva, también hay agentes químicos que generan pérdida auditiva, que son los ototóxicos, y se entrega un listado de posibles ototóxicos y áreas donde se pueden encontrar. La presencia de ototóxicos en el nuevo Prexor lo que va a establecer es que se aumente o no la periodicidad de la vigilancia a la salud, porque es un factor de riesgo que puede incidir y que en sinergia con el ruido puede causar más hipoacusia y por lo tanto el detectarlo y decir que está presente es absolutamente fundamental. Entonces, eso es, estimados, más o menos lo que comprende todo este nuevo protocolo de evaluación de ruido en los puestos de trabajo. ¿Ya? Es un protocolo que nos tomó mucho trabajo, mucho tiempo, era muy importante de actualizar y que esperamos que por lo menos aporte a poder evitar estas consecuencias del nivel de ruido y de la hipoacusia que están generando los trabajadores. Parece que había una persona levantando la mano allá. Sí. ¿Sí? Mauricio, en el protocolo habla de entidad evaluadora. Esto se puede interpretar como que no solamente las mutualidades van a tener a cargo la parte de evaluación ambiental. Otra consulta, con respecto a las tareas esporádicas, ¿qué consideras tú que es una tarea esporádica? ¿Cada una semana, cada un mes, cada 3 meses? Porque eso igual determina... si las vamos a medir, ¿cuál va a ser el informe que vamos a emitir para que ingrese a vigilancia de salud? Si es la tarea que tiene mayor ruido o la que es más frecuente, ¿ya? Porque ahí hay un tema.
Respecto al ruido impulsivo, la guía de selección de protección auditiva no considera fórmulas para poder calcular EPP para ruido impulsivo. No sé si eso se ha estudiado en la mesa de trabajo que ustedes tienen. Y finalmente, si va a ver si se elimina con esta actualización la prueba o la prueba de ruido que se iba a hacer a los evaluadores, que está todavía en una normativa que quedó ahí, una especie de decreto que se tiró, pero no se logró. Ya, a ver, lo de la prueba que se quiere establecer, eso sí va a quedar con la actualización del Prexor. En la actualización del Prexor viene un programa de calidad que lo vamos a llevar nosotros, que lo que va a evaluar es que las prestaciones que se hagan cumplan con los estándares que se tienen que cumplir respecto al procedimiento, respecto al instrumental y de las competencias que tienen que tener las personas que hagan evaluación de ruido. Eso no ha prosperado, pero ahora viene con muchísima más fuerza en el nuevo protocolo Prexor, por lo tanto eso sí va a estar. Respecto del ruido impulsivo, efectivamente, la NSH 1331, la que establece los números simplificados para determinar el nivel de ruido en el oído, utilizando protección auditiva, solo son aplicables para ruido continuo. Porque ese es el proceso para determinar la atenuación del protector auditivo. Someto a una persona, a 20 personas realmente, a audiometrías de campo, que son audiometrías con parlante, con y sin protector auditivo. Eso me da un delta de B de atenuación y con eso entrego los valores de atenuación que vienen en las cajas de los protectores auditivos. La atenuación es por bandas de octava. Pero esa metodología es para un ruido continuo, no es para ruido impulsivo. Y por lo tanto, en estricto rigor, yo no sé cuánto atenúa un protector auditivo respecto al ruido impulsivo. Y el gran problema de eso es que yo sí tengo que saber cuánto atenúa. Entonces, es un camino que no me lleva a ninguna parte. Por lo tanto, en esa lógica, yo no podría prescribir protector auditivo para ruido impulsivo. No se puede, porque no sé si lo está protegiendo. Atenúa, pero no sé cuánto. Entonces, hay que hacer un cambio de eso. Y eso no se ha arreglado, eso sigue un problema internacional, ¿ya? La certificación sigue siendo con un tipo de ruido rosa que se interpreta como un ruido continuo. Entonces, no hay factibilidad de eso. ¿Cuáles eran las dos primeras preguntas? El tema de las tareas esporádicas. Lo de las tareas esporádicas, la verdad es que si yo trabajara un solo día al mes y ese día al mes yo estoy expuesto a ruido, lo tengo que evaluar. Porque en ese periodo hay una condición de riesgo que me podría generar una pérdida auditiva. Por lo tanto, no importa. Puede ser una vez al mes, puede ser una vez al año y lo tengo que evaluar. Pero si yo tuviese tareas repetitivas durante todos los otros días, pero justamente ese día al mes se hace una tarea que es súper específica y tiene una alta dosis. ¿Qué me representa la dosis del GES? ¿Esa tarea que es esporádica o las representativas del...? Lo que pasa es que si los niveles son distintos ya no son un GES. El GES por acá es un ruido distinto al de acá, por lo tanto no los puedo juntar. Okay. Y en este caso, al ser único, aunque sea un periodo de tiempo corto, la probabilidad de generar una hipoacusia está, por lo tanto tengo que controlarla. Okay. Y la otra era de la entidad evaluadora, que no sé si... Siguen siendo las mutuales. Eso fue un tema estratégico. El protocolo no se puede hacer cargo de decir quién tiene que medir, pero lo que sí hace el protocolo es dejarlo abierto porque se entiende que una entidad evaluadora es quien mide ruido. No quisimos colocar organismo administrador de la ley, porque entonces una consultora ambiental que hiciera mediciones de ruido computacional decía, esto no me corresponde. No, usted también es una entidad evaluadora. Otra cosa que esa medición sea válida respecto a la ley, que la considera el organismo, eso ya es otra cosa. Pero sí lo quisimos homogeneizar para entender que cualquiera que mida ruido tiene que aplicar esa metodología. Y eso. Gracias. Mauricio, hola. En el nuevo protocolo, el tamizado cuantitativo quedó muy claro cuál es la explicación, las distintas terminologías que se tienen que utilizar. Pero tú también mencionaste que existía una parte cualitativa. Al respecto te consulto cómo será posible realizar esa parte cualitativa si va a estar relacionada con la percepción de ruido de algunos de los trabajadores, porque del listado que tú mencionaste o que se mostró aquí en pantalla, hablaba de trabajos administrativos. Sí. Si bien es cierto, hay trabajos administrativos que tienen su particularidad dependiendo de la empresa, hay algunos trabajos administrativos que son con oficinas abiertas o son con oficinas compartidas. Si bien es cierto, tal vez no vamos a estar expuestos a un nivel de ruido suficiente para ocasionar una hipoacusia, sí va a causar una molestia en el sentido del nivel de concentración en pequeños lapsos de tiempo, pueden ser en una media hora, por ejemplo, el tiempo suficiente en el cual dura una videoconferencia. ¿Cómo funcionaría el nuevo protocolo en esos aspectos? A ver, esos son los que están en anexo 1, que son silenciosos, ¿ya? Y claro, una cosa que dijimos, bueno, ¿y qué pasa si ponemos, no sé, parques, decía, guardaparques?
Y entonces uno puede decir, pero ¿qué pasa si un guardaparque justo al lado pone un grupo electrógeno? Está, bueno, está escrito ahí que independientemente de que esté este anexo, si el trabajador, si la empresa declara que hay una condición de riesgo, si hay una fuente de ruido normal, si hay una condición de exposición, esa se tiene que evaluar, ¿ya? Entonces, claro, hay una cosa objetiva que es la clasificación, pero lo otro ya es algo que tiene que ver con que se diga, sí, hay algo que no tiene que ver con lo que se hace y por lo tanto tiene que ser evaluado, ¿ya? Pero siempre y cuando el nivel de ruido sea suficiente para causar un nivel de mayor a 80 decibeles. Pero por eso primero va a pasar por el screening. En Ok. ese punto, entonces, como tengo la duda, aplico el screening en la peor condición y si me da sobre 80, sigo con todo el proceso. Pero la gracia es que no queda, a usted guardaparque nunca lo voy a evaluar. No. Usted guardaparque lo más probable es que sea silencioso. Oye, pero yo tengo una fuente de ruido o alguien, hay un grupo electrógeno, no sé, hay alguna condición de riesgo y por lo tanto se tiene que aplicar el screening y se sigue con el proceso si se superan los 80. Gracias. ¿Sí? Ya, perfecto. Oye, bueno, nada, muchas gracias por haberme escuchado. Ya. Para cerrar este ciclo de charlas y este seminario, damos la bienvenida a Catherine Montaño Oviedo, quien expondrá sobre análisis del cumplimiento de los estándares de comunicación del riesgo en ficha de datos de seguridad de acuerdo con el sistema globalmente armonizado. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Catherine Montaño Oviedo, yo soy profesora de la maestría en Gerencia en Seguridad y Salud para el Trabajo de la Uniminuto Virtual. Es grato estar acá, es grato cerrar este espacio. Si verán, soy la única mujer de un pool de charlas de hombres y vengo a hablarles sobre un tema de pronto no tan usual. Riesgos químicos. Les cuento un poco sobre mí. Yo soy química y soy higienista. Y quiero preguntarles, ¿quiénes les gusta la química? Bueno, dos. ¿Saben qué es el sistema globalmente armonizado? Los dos que levantaron la mano. Entonces, vamos a ver que es un tema no tan usual, no es tan usual. A veces nos desagrada realmente los riesgos químicos porque son de los más difíciles de controlar, a mi consideración. Pero realmente como seres humanos estamos expuestos a sustancias químicas, no solamente en los lugares de trabajo, también estamos expuestos en nuestras casas, en todos lugares. Y solemos utilizar muchas sustancias químicas. Por ejemplo, en la pandemia se volvió súper común que todos teníamos que tener gel antibacterial, ¿cierto? Teníamos que tener, o alcohol, lo envasamos en un frasquito, ¿cierto? Y todos andábamos, porque pues andábamos temorizados de que posiblemente fuéramos a enfermarnos de COVID, pues una pandemia, una gripe, y teníamos que protegernos. Y esos tarritos en ningún lado tenían etiquetas, ¿cierto? Usted era el que sabía que eso había alcohol ahí, y ese es mi tarro y no me lo coja. Pero qué tal un día usted llegara a su casa y usted dejara el tarrito de alcohol al lado de la estufa, de la cocineta donde usted cocina, y se le olvidara que eso es inflamable y lo dejó ahí al lado. ¿Y saben quién le avisa a uno que eso es inflamable? Las etiquetas. Es un sistema de comunicación mundial, es un lenguaje universal. Entonces, les voy a contar sobre un proyecto que he venido trabajando en los últimos años y digamos que se formalizó un poco más aquí en la Uniminuto dentro de la maestría. Análisis del cumplimiento de los estándares de comunicación del riesgo en fichas de datos de seguridad de acuerdo al sistema globalmente armonizado. Entonces, esta es la agenda que tengo. Vamos a hablar sobre la problemática y por qué entrar a analizar los criterios que establecen las fichas de datos de seguridad. Les voy a contar un poco cómo fue esa evolución de ese sistema de comunicación universal para prevenir riesgos y por qué se dio. Contarles un marco conceptual, lo básico que uno debe saber de las fichas de datos de seguridad y de los rótulos.
el estado del arte que enmarca un poco este ejercicio y objetivos, la metodología, resultados, conclusiones, recomendaciones y algunas perspectivas hacia el futuro. Bueno, entonces les cuento un poco sobre las sustancias químicas. Hoy en día, más o menos para el año 2019, en el Chemical Abstract Service, el CAS, para los que no sepan, el CAS es un número de identificación que le dan a las sustancias químicas. Es su cédula, su ID, su root, como lo quieran llamar, y es único en el mundo. Nadie más lo tiene. Todas las sustancias químicas deben pasar por ese registro. Más o menos se determinó que hay unas 150 millones de sustancias catalogadas y registradas en el CAS. Ustedes verán que eso aquí implica que la exposición a sustancias químicas ha venido aumentando a medida que va aumentando también la industrialización. Ha venido aumentando y además eso que implica pues la modernización y la tecnología. Y pues las tenemos que utilizar. ¿Por qué? Pues porque eso básicamente ha mejorado mucho nuestra calidad de vida en muchos procesos industriales, farmacéuticos, ingeniería química, metalurgia, etc. Pero menos del 1% de esas sustancias, esos 150 millones de sustancias, han tenido procesos de regulación y de registro. Realmente se desconocen los efectos que pueden tener a largo plazo o a corto plazo a nivel toxicológico, ecotoxicológico. Y posiblemente no sabemos nada que pueda ocurrir en los procesos productivos y qué afectaciones tienen en los trabajadores. Entonces uno dice, por ejemplo, en el caso de Colombia, que este fue un ejercicio específicamente para productos químicos que se manipulan y se comercializan en Colombia, más o menos el Ministerio de Ambiente tiene registrado, porque el Ministerio de Ambiente regula esto, porque el Ministerio de Ambiente es el que ha establecido como la ruta de uso de las sustancias químicas en Colombia, no solamente por los problemas a nivel asociados a los trabajadores, sino también a nivel ambiental. Entonces, más o menos, digamos que tiene una contabilidad de 772 sustancias químicas que están implicadas en procesos de importación y exportación y en muchos procesos, pero no se lleva bien la cuenta de la cantidad de sustancias con respecto a lo que está registrado a nivel mundial. Entonces, con la exposición a sustancias químicas hacia los años 80, finalizando y comenzando los años 90, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, por allá en el 92 en Río, la gente se está enfermando. ¿De qué se está enfermando? Pues de exposición a sustancias químicas y no sabemos por qué. En la Agenda 21. Entonces, desde esa conferencia que hubo allá en Río, dijeron, necesitamos reunirnos y ponerle un tate quieto. Hay que crear una armonización del lenguaje. ¿Por qué? Porque en los años 80, 90, con la explosión de sustancias químicas, de procesos productivos, tecnología, pues hubo la necesidad de tener sistemas de comunicación del peligro. Naciones Unidas, transporte, pero algunos eran confusos, no se entendían los pictogramas, no era algo universal. Entonces llegaron a la conclusión, si nosotros queremos bajar las estadísticas asociadas a enfermedades, es necesario que tengamos un sistema de comunicación. ¿Por qué? Porque en la comunicación tenemos al menos una herramienta, una estrategia le va a decir, oye, te estás exponiendo a una sustancia química, posiblemente es una sustancia química que tiene un daño a la salud, tiene daños físicos, tiene daños para el medio ambiente. Y todo lo vamos a entender. Y es un lenguaje que vamos a utilizar tanto a nivel de importación, a nivel de exportación. Entonces surge la primera idea del sistema globalmente armonizado. Se viene a formalizar realmente en el 2001. Esta formalización pues, se hizo junto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, se hizo junto con la Organización Internacional del Trabajo y con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Generaron el primer bosquejo. Entonces, si conocen el libro Púrpura,
ahí está totalmente condensado el sistema globalmente armonizado. A este momento llevamos 10 versiones del libro púrpura, que es básicamente, le dice a uno qué información y de qué manera debe comunicarse el peligro químico a nivel mundial. El país que no se acoja a esto, básicamente va a quedar por fuera de procesos, por ejemplo, de importación y exportación de sustancias químicas. Queda por fuera de procesos económicos a nivel. Entonces, lo mejor es acogerse. En el caso de Colombia, ¿qué le pasó? Pues Colombia quería pertenecer a la OCDE durante el gobierno de Santos, el antepenúltimo presidente que tuvimos, quería y dejarlo como hito en su presidencia. Pero la OCDE nos dijo, tantico, ustedes no pueden pertenecer porque tienen que acoger el sistema globalmente armonizado. Entonces, ¿qué pasó con Colombia? Colombia no es que estuviera atrasada frente al uso de sustancias químicas o tuviéramos un atraso industrial. Realmente dijo, listo, yo me acojo. Tenemos bastante normatividad asociada a la parte de sustancias químicas, de resaltar la ley 55 del 93, que básicamente hace una adopción de la recomendación 170 y 177 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre el uso de sustancias químicas en el lugar de trabajo. Entonces ya habíamos empezado, teníamos un decreto asociado para la parte de transporte, ahora incluso lo tenemos compilado en uno mucho más grande, transporte de sustancias peligrosas. Y dijo, listo, yo me adhiero a la OCDE y acojo. Y acogimos el sistema globalmente armonizado en el 2018 en el decreto 1496. Y los empresarios salieron a levantar la mano y dijeron, no, nosotros no entendemos eso cómo se hace. Entonces tocó decirle cómo hacerlo. Eso lo hicimos en la resolución 773 del 2021. Y en este momento estamos en un proceso de transición, de acoger todo el sistema globalmente armonizado. Básicamente a comprometernos en el primer pilar que tiene la comunicación del riesgo, que es entenderlo a través de alguna estrategia, etiquetas y rótulos. Ya ahorita les muestro cómo son. ¿Qué ventajas tiene que uno se adhiera al sistema globalmente armonizado? Yo sé que acá en Chile lo tienen también acogido y sobre todo por sus procesos de importación y exportación desde el Mercosur. Lo conozco muy bien porque he consultado una página que es súper bonita donde le cuenta a uno, mire, este es el sistema globalmente armonizado y están todos los países del sur, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, y lo tienen muy bien estructurado. Porque eso es lo que decía Colombia, ¿no? Yo no entiendo cómo se hace eso. ¿Qué ventajas tiene el sistema globalmente armonizado? Coherencia, inteligibilidad de la información sobre los peligros, mayor confianza en los empresarios y los productores, garantía de los derechos y protección de los consumidores, porque esto no solamente es para los trabajadores, es para los consumidores. O sea, nosotros allá en su casa, vayan y miren el almacenamiento que tienen de productos de aseo, cómo lo tendrán. Y algo importante y de lo que nos trae el día de hoy es la reducción de los gastos de salud y reducción de enfermedades y accidentes de trabajo. Entonces, eso puede ser importante para mi empresa. Entonces, así es. Ahí pues estamos viendo que el pilar de la implementación del sistema globalmente armonizado, uno es la comunicación del riesgo. O sea, todos debemos saber sobre riesgo y sobre todo sobre sustancias químicas. En el caso de las sustancias químicas, el clave es fichas de datos de seguridad y etiquetas, que nos va a ayudar a prevenir enfermedades por exposición a sustancias químicas y va a generar comprensión sobre lo que está ahí. Ahí vamos a tener el pero. Si vieron que muy pocos dijeron, a mí me gusta la química, yo sé sobre el sistema globalmente armonizado. ¿Por qué? Porque la información que está ahí es meramente técnica. Por lo regular, el que lo entiende es un químico o un ingeniero químico o alguien que le gusta química. Es la persona que va a entender la información que está ahí. Entonces ahí uno empieza a decir, venga, ¿y cómo está escrita la información dentro de esos documentos? ¿Será que eso sí cumple o no cumple? ¿Qué ha pasado? Hay un vacío. Esto surgió del ejercicio de revisión de la literatura, es que se ha evidenciado que la información que está contenida en etiquetas, fichas de datos de seguridad, no cuenta con información de calidad. Claro, por supuesto que no va a contar. ¿Por qué? Porque muchas de las sustancias químicas que están reportadas como sustancias químicas ni siquiera han sido estudiadas.
Y obviamente lo que se reporta ahí, muchas veces hay unos vacíos, y ya se los voy a contar. Las fichas de datos de seguridad es sumamente importante en el ciclo de vida de las sustancias que están asociadas a todos los procesos productivos. Recuerden que las sustancias químicas son las materias primas de los procesos productivos. ¿Y qué vemos? Pues que el proceso productivo va desde el transporte de la sustancia química, o sea que el que transporta tiene que conocer la ficha de datos de seguridad. ¿Por qué? Porque si ocurre un accidente durante la vía y ni siquiera lleva ese documento y ni siquiera nunca lo ha leído, imagínese cómo va a atender ese accidente. Durante el almacenamiento, entonces cuando estamos haciendo la logística, allá los que están almacenando, metiendo en los cubículos, en las cenas, si no conocen que yo no puedo juntar una sustancia química con otra, pues ¿qué voy a ocasionar? Un posible accidente hacia el futuro. Lo mismo en la disposición final. ¿Voy y boto el recipiente a la basura normal o tengo que hacerle un proceso de disposición? Entonces, si uno no conoce esa información clave, por supuesto, ¿qué va a pasar? Que se van a aumentar las enfermedades. La Organización Mundial de la Salud ha hecho reportes, más o menos, que se han encontrado intoxicaciones no intencionadas, más o menos de 193,000 al año. Y la OIT estima que de los 2.4 millones de personas muertas a nivel profesional, posiblemente 982,000 son atribuidas por exposición a productos químicos. O sea, es una cifra bastante alarmante. Y básicamente esas son las que se les pudo hacer registro y que sí las asociaron y las calificaron por exposición a un producto químico en el lugar de trabajo. Y pues Colombia no se queda atrás frente a ese tipo de reportes. Entonces, en el caso de Colombia, el que reporta las intoxicaciones y las exposiciones es el Instituto Nacional de Salud. Ahí vamos a ver un recuento de los 5 últimos años, bueno, ahí no está 2024. Obviamente hay que sacar exposiciones por medicamentos y por sustancias psicoactivas. Básicamente incluso están asociadas, es más por malos procedimientos médicos y bueno, y en parte de suicidio. Debemos de fijarnos en exposiciones a plaguicidas, a otras sustancias químicas, solventes, gases, metanol, metales. Más o menos en Colombia eso puede estar asociado a unas 55,000 posibles enfermedades por exposición a sustancias químicas en lugares de trabajo. Y si ustedes se fijan, eso va en aumento en el caso de Colombia. Tal vez tocaría mirar cómo va acá en Chile, sobre todo porque ustedes son un país minero con exposición a muchas sustancias químicas y metales, sobre todo. Bueno, y estas son por intoxicaciones. Habría que ver las enfermedades. Es decir, que el uso de las fichas de datos de seguridad algo le está pasando, ¿cierto? Claro, los países se han acogido, lo han visto como obligatorio y esa información está estandarizada. Entonces, al estar estandarizada, no es que yo me invente el medio de comunicación, no, acojamos a lo que existe, sistema globalmente armonizado. Ese proceso nace en toda la parte de estandarización de los Estados Unidos con ANSI y se ha venido evolucionando. Es el estándar Z400 y este evolucionó ahorita al Z400.1, Z129 de fichas de datos de seguridad. Antes se conocían como las MCDS. Material Safety Data Sheet, ahora pues son las fichas de datos de seguridad, para de contar. Y se han ido unificando pues desde el sistema globalmente armonizado. ¿Qué ha dicho la gente sobre lo que se coloca en esa información? ¿Qué dice? Uno, que la calidad de información toxicológica y ecotoxicológica no es buena. Cuando uno va y revisa, le deberían estar reportando a usted a nivel toxicológico si la sustancia le causa alguna enfermedad crónica o de tipo agudo. Pero muchas veces esa información se omite. Muchos de los ejercicios del análisis de contenido de sustancias químicas se ha limitado a ciertos sectores. Incluso son sectores como muy exclusivos y uno dice, no, pero pues si eso no está... nosotros allá en Colombia no tenemos industria aeroespacial y tampoco nanomateriales, o quién sabe si la tengamos, pero lo han hecho es en este tipo de industrias. Precisamente me voy a la anterior, a
a la exposición que hacía Boris y que mencionaba que desde el ejercicio de evaluar los accidentes graves y fatales es muy importante evaluarlo desde el proceso, y estas fichas de datos de seguridad son súper claves en los procesos productivos. Cuando se está produciendo un producto, lo más importante sería, antes de evaluarlo, es qué sustancias químicas tenemos para saber qué posibles efectos tiene, y dentro del diseño del producto saber qué riesgos hacia futuro podría tener. Si no, desde ahí pienso en quitarlo o eliminarlo, no desde cuando ya están haciendo el proceso productivo y empezaron a aparecer accidentes y enfermedades. Calidad de la información, pues de riesgo para la salud en laboratorio realmente es digamos que los temas que han estudiado. Evaluación de información contenida para diseño seguro de procesos y la repercusión de la adopción en los centros de información toxicológica en la Unión Europea. Básicamente esto me está diciendo que sí se ha estudiado el contenido de las fichas de datos de seguridad, pero son muy pocos los estudios, realmente no son tantos. Y los estudios incluso los han hecho en Estados Unidos, en Europa, Australia y Corea del Sur. Y pare de contar. Nadie más se interesa sobre la información. ¿Por qué? Porque básicamente queremos es cumplir con la reglamentación, que haya un documento que esté guardado por ahí en una gaveta y que ya, listo, no importa. Entonces empezamos a ver vacíos y estamos viendo una oportunidad de estudio. Colombia, pues, ¿qué hizo? Adoptemos el sistema globalmente armonizado. Pero esa adopción que ha implicado que integrar de manera coherente los procesos de gestión del riesgo y las etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas para cubrir el amplio espectro de los problemas asociados con su uso. O sea, lo adoptamos, pero no lo hemos hecho de manera coherente dentro de los procesos productivos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ejercicios de comunicación del riesgo. Colombia pues ha hecho muchos esfuerzos, legislación vimos que lo tenía, adhesiones a convenios internacionales, se adherió a la OCDE, y en la ley y en la normativa de Colombia, las fichas de datos de seguridad, desde el decreto 1496, establece que fabricantes y proveedores tienen que entregar las fichas de datos de seguridad y deben estar estandarizadas en el sistema globalmente armonizado, y que ellos tienen que hacer ejercicios de renovación de este documento cada 5 años. ¿Y quién lo hará? ¿Será que sí lo hacen de manera correcta? Entonces uno empieza a preguntarse. Entonces vienen los vacíos en la construcción de este documento técnico que muy pocos a veces entendemos. Entonces viene la deficiencia incompleta sobre la clasificación de peligros, no se cuenta con laboratorios. Estas fichas de datos de seguridad se deberían construir con pruebas en laboratorio. Por ejemplo, la parte toxicológica, deben hacerse pruebas de la sustancia química para saber si su riesgo es de tipo agudo o es de tipo crónico. Pues bueno, hay como unas implicaciones, pues porque se tienen que hacer sobre animales, se deben hacer sobre la piel, sobre los ojos, pero pues es una necesidad. Por ejemplo, en Colombia carecemos de ese tipo de capacidad técnica. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues se supone que nos tocaría recurrir a bases de datos. Hoy en día estamos en la sociedad del conocimiento, hay fuentes de información por todos lugares y hay muchas bases de datos donde uno puede consultar sobre esas posibles riesgos a nivel toxicológico. Y en la parte si en la parte toxicológica en seres humanos no se puede, imagínense con la parte ecotoxicológica, que es la exposición de los ecosistemas a estas sustancias químicas, hacerles pruebas. Y hay que hacerles también pruebas físicas para ver si son inflamables, si son corrosivos, etc. No tenemos. Y además, las personas que hacen esas fichas de datos de seguridad, si vimos acá muy pocos sabemos de química, pues imagínense que los que preparan a veces ni siquiera no saben de química y no saben de conceptos básicos para poderlas construir. Entonces, la información que está contenida en estos documentos, por lo regular, es deficiente. Este ejercicio lo hicimos en un sector en particular, lo hicimos con fichas de datos de seguridad de pinturas. ¿Por qué? Porque es una de las sustancias comunes de uso industrial y de uso doméstico. En el caso de Colombia, se ha reportado que el sector de las pinturas concentra en un segundo lugar la producción bruta en el país y con un porcentaje del 6.9%, aportándole al Producto Interno Bruto. Y además ocupa a 45.000 personas en Colombia. Y
se ha registrado que es el segundo con mayor tasa de enfermedad laboral y es el cuarto con mayor tasa de accidentalidad. O sea, trabajadores que están manipulando ese tipo de sustancias químicas están reportando tasas de enfermedad y accidentalidad alta. O sea, hay algún error dentro de la comunicación y lo que estamos haciendo es seguir aumentando nuestras estadísticas de enfermedad laboral. Entonces nos preguntamos cuáles son los estándares de comunicación del riesgo que cumplen las fichas de datos de seguridad de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en el sector de las pinturas. Entonces, clave para tener en cuenta. Primer pilar, la comunicación del peligro. Frente a la comunicación del peligro hay un estándar de OSHA que es la reglamentación 29, y básicamente dice que en las organizaciones debe haber un programa de comunicación de peligros. Y esto incluso no solamente para riesgos químicos, esto debe ser para todos. Debe haber un plan de comunicación. Su trabajador debe conocer cuáles son los peligros a los que está expuesto. Y para que ese plan surta efecto en el ejercicio de comunicación del peligro, primero, hay que fortalecer los conocimientos asociados a la peligrosidad. Entonces, en el caso de nosotros, ¿dónde está ese conocimiento de primera mano? Pues etiquetas y fichas de datos de seguridad. ¿Y qué debemos hacer en el plan de comunicación? Pues que haya una transmisión clara, veraz, sencilla. Si no sabemos de química, pues yo tengo que bajar todo mi lenguaje técnico a un lenguaje que comprenda a la gente. Entonces, hay que hacer ese ejercicio. Es incluso un ejercicio didáctico que le toca a uno, y pues si usted como experto en seguridad y salud para el trabajo, prevencionista, usted no manipula, no conoce eso, pues levante la mano y comuníquese con alguien que sea un experto. Por lo regular es un químico experto en seguridad y salud para el trabajo. Un higienista industrial también te podría ayudar. Y en este caso, pues ese lenguaje debe estar sencillo a los usuarios y los consumidores. Por lo regular, en las fichas de datos de seguridad y etiquetas suele tener lenguaje sencillo, pero no es así. El mecanismo de transmisión, fichas de datos de seguridad y el etiquetas. ¿Y qué nos va a llevar a eso? Pues a posiblemente prevenir enfermedades, a educar a las personas y promocionar la salud. Este es el sistema globalmente armonizado resumido. Realmente el libro Púrpura tiene como 500 páginas, realmente eso nadie se lo lee, pero ahí está el resumen. Básicamente el sistema globalmente armonizado normaliza y clasifica el etiquetado y rotulado de los productos químicos. ¿Cómo lo hace? Va a definir 3 tipos de peligros: los físicos, para la salud y para el medio ambiente. Rápidamente, un peligro físico es que si la sustancia es inflamable. Que si es un peligro para la salud, me va a decir si la sustancia posiblemente tiene un efecto teratogénico o si tiene un efecto mutagénico. Y para el medio ambiente, si me daña posiblemente, incluso está definido solamente para ecosistemas acuáticos. Crea procesos de clasificación en los que se utilizan datos disponibles. ¿Qué es lo ideal? Muchas de esas fichas de datos de seguridad, como países como Colombia, que carecemos de toda la parte técnica, o sea, en Colombia no hay casi laboratorios que nos ayuden a hacer esas mediciones toxicológicas, de propiedades físicas, es muy, muy majo. Entonces, lo ideal es que podamos encontrar información. Realmente hay muchas bases de datos donde uno puede capturar información sobre todo lo que les estoy mencionando. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud para el Trabajo en España tiene todas las fichas internacionales de seguridad, súper resumidas. Esas, bueno, se suelen utilizar para transporte, pero ahí está la información contenida de lo que les estoy mencionando, lo que debe tener una ficha de datos de seguridad, y es de muy fácil acceso. Y lo otro es transmitir información sobre los peligros, así como las medidas de protección. Eso incluso está reglamentado desde la recomendación 177 y 170 y 177 de la OIT. Hay que comunicarles a los trabajadores a los peligros que van a estar expuestos y las medidas que va a utilizar para mitigar esa exposición. Después de que uno conoce los peligros, va a darse cuenta que las clases de peligro son 27 dentro de las 3 clasificaciones y van a haber unas categorías y subcategorías. No vamos a entrar, pero ese es el resumen del sistema globalmente armonizado, de las 500 páginas a una diapositiva, para que no nos toque leer. Y esto es lo otro clave, las etiquetas, nuestro primer sistema de comunicación.
Las etiquetas tienen elementos armonizados y no armonizados. Los elementos armonizados son los estándar, los que están en el sistema globalmente armonizado. ¿Cuáles están? Nombre, identificación del producto, esa es un estándar. La palabra de advertencia, peligro, por ejemplo. Y los pictogramas. Los pictogramas son estándar. Ahí estamos viendo 2 ejemplos de pictogramas. Los pictogramas son esos rombos con las siluetas negras del muñequito y fondo blanco. No pueden cambiar. Y realmente cuando uno los ve, uno dice una calavera, eso es peligroso. No me acerco mejor a esa cosa. Y si es inflamable, no voy a tener un punto de ignición ahí. Los otros elementos que ven ahí, bueno, y las indicaciones de peligro, también es un elemento armonizado. El resto son elementos a disposición, se deben cumplir, pero pues el proveedor, el fabricante decide qué colocar ahí, pero pues no son armonizados. Y vienen las fichas de datos de seguridad, que es el documento que se analizó en este ejercicio. Las fichas de datos de seguridad básicamente tienen 16 secciones. Ustedes verán la cantidad de información. Entonces se vuelven unos documentos que tienen como 20 hasta 25 páginas. O sea, son sumamente largos, por lo regular quedan en la gaveta de la persona que administra las sustancias químicas. Eso se vuelve imposible de leer. Y cada una de las secciones debe cumplir con unos requerimientos. Entonces en el libro púrpura establece cada uno de los requerimientos y cómo los debe cumplir. Entonces, después de que ya conocimos un poco sobre química, ahora vemos, bueno, ¿y se han hecho ese ejercicio en otros lugares del mundo o no lo han hecho? ¿O será que eso sí es importante? Pues imagínense que yo hice un ejercicio con el equipo investigador de una búsqueda, una estrategia de búsqueda estructurada para determinar si eso sí valía la pena o no valía la pena. Utilizamos diversas bases de datos, utilizamos unos descriptores, Safety Data Sheet, Risk Communication, Global Harmonizing System y unos restrictores. Al final eliminamos, por ejemplo, últimos 10 años. ¿Por qué? Porque este no es un tema tan investigado. ¿Y qué encontramos dentro de ese ejercicio? Uno, que sí se ha hecho el ejercicio de análisis del documento en diferentes productos químicos. Emplean mucho las fichas de datos de seguridad para el diseño de procesos industriales, entonces muy asociado a la charla del profe Boris. Hay incomprensión de la información asociada al producto químico, ya nos sentimos como un poco cercanos a eso, y se habla sobre efectividad de la comunicación, que a veces no es tan efectiva. Ahí vamos a ver como un resumen de ese estado del arte y como muchos de los autores que contribuyeron o han contribuido. Lo que les mencionaba, ahí vemos estudios en Estados Unidos, estudios en Corea, estudios en el Reino Unido y estudios en Sudáfrica. Realmente son muy pocos los estudios, son contados, no pasan de 20 estudios. Básicamente, ¿qué acotan los autores? Que hacen evaluaciones del contenido, sobre todo en esas sustancias químicas que les decía, nanomateriales, en aeroespacial, básicamente por lo que mencionaba el profe Boris, pues son lugares o empresas, sectores que no se pueden permitir los errores. Entonces estudian muy bien las fichas de datos de seguridad de las materias primas, pues para que hacia el futuro no vayamos a cometer ningún tipo de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Entonces las estudian mucho para los diseños de procesos industriales y a veces esas fichas de datos de seguridad cumplen con los requerimientos. Hacen evaluación del contenido, tienen como algunas escalas y generan como algunas herramientas. Y se ve que hay como comprensión no tan buena, básicamente eso es por el nivel de formación y básicamente a veces por la misma apatía que le tienen a este tipo de áreas. La química por lo regular no le gusta a la gente. Es una ciencia de la vida y no le tenemos como apatía. La miramos de lejito, pero realmente es de nuestra vida cotidiana. Todos los días nos aplicamos sustancias químicas al cuerpo, ¿cierto? Y pues Colombia ha hecho un ejercicio de evaluación del contenido, fue a nivel de maestría, una maestría de la Universidad Nacional de Colombia, la más antigua de seguridad y salud para el trabajo, y fue un estudiante que hizo como una lista de chequeo, pero no evaluó como tal el contenido, cómo estaba esa información.
Entonces, ¿qué nos propusimos después de todo ese panorama? Uno, analizar el cumplimiento de los estándares de comunicación del riesgo en las fichas de datos de seguridad, de acuerdo pues con el sistema globalmente armonizado. Construimos una herramienta de evaluación para el cumplimiento de los estándares. Entonces, a partir de lo que leímos, se construyó una herramienta única, se determinó el cumplimiento, seleccionamos unas fichas de datos de seguridad del sector pinturas, ampliamente usadas en Colombia, bueno, tal vez no usadas, pero que sí están dentro del uso comercial, y establecimos unas recomendaciones. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Esto es totalmente exploratorio. Esto es un ejercicio que yo vengo haciendo hace 2 años y tal vez nunca han hecho este tipo de ejercicios. Es transversal. Tomamos una data de 50 fichas de datos de seguridad que se encontraban libres en buscadores. De forma pública tenían que estar. Debían estar asociadas al uso de pinturas de uso doméstico e industrial, y las asociamos a 8 fabricantes que estaban ahí en circulación comercial en Colombia. Frente a las consideraciones éticas, pues realmente este estudio no tiene ningún tipo de riesgo, solo estamos verificando que lo que les están entregando los fabricantes y proveedores a los empresarios para comunicar el riesgo, sí tenga buena calidad. Que sea bueno, ¿para qué? Pues para que los empleadores tomen buenas decisiones frente a la exposición a sustancias químicas. Básicamente la confidencialidad de este estudio, ¿en qué se basó? Acá no vamos a dar nombres de fabricantes ni nombres de productos químicos. Entonces no nos vayamos a asustar ni nada de eso, porque no vamos a conocer esa información y no vamos a tachar. Construimos la herramienta, hicimos la evaluación del cumplimiento y generamos recomendaciones. Los resultados, digamos que esta es la parte un poco más difícil de contarles, pero básicamente, ¿qué hicimos? Esto incluso todavía está en proceso para hacer un posible futuro, un software que ayude al preparador, al que hace la ficha de datos de seguridad, lo lleve entre otros pares y evalúe cómo está construyendo con calidad el contenido de esa ficha de datos de seguridad, o para hacer procesos de auditoría. Digamos que del ejercicio de revisión del arte que se encontró, hay investigadores como Hodgson, Eastlick y Herberts que han hecho la evaluación del contenido y la calidad de este tipo de documentos. ¿Ellos qué hicieron? Crearon una escala. ¿La escala cuál es? Confiable sin restricciones, confiable con restricciones y no confiable. Y le asignaron puntuaciones, pero había una deficiencia. Esta es una herramienta cualitativa, por categorías. Las herramientas que ellos decían solo era confiable, no le decía al que iba a evaluar ese contenido, venga, usted tiene que encontrarse con tal información. Entonces, para construir la herramienta, pues tocó leerse uno de los anexos del sistema globalmente armonizado en el libro Púrpura, que habla netamente de fichas de datos de seguridad. Y ellos tienen establecidos qué información debe estar en cada uno de los criterios. Ahí estamos viendo un ejemplo, es de la sección 1, que es identificación del producto, y esas secciones deben tener unos aspectos, desde el título que coincida y aspectos. Por ejemplo, en identificación del producto tiene que estar el título, tiene que estar la identificación del producto dentro del sistema globalmente armonizado, uso recomendado del producto químico, datos del proveedor. Algo súper clave, me pasó un accidente, por lo regular el proveedor deja esos datos, en caso de emergencia debe haber un teléfono 24 horas, usted llama y dice, me acabo de echar eso encima en el cuerpo, ¿qué hago? Entonces tiene que decirle. En caso en Colombia, no solamente, por eso crearon CISPROQUIN, que es digamos que un comité y tienen su línea de emergencias. Usted le pasa algo y usted llama inmediatamente y cuenta. Entonces, al que va a evaluar el contenido de la ficha de datos de seguridad le va a decir, si encuentran el criterio, el título debe tener tal información. Si está esa información, pues es confiable. Si no está, no están esas indicaciones, pero le cambió el nombre, es confiable sin restricciones, pero no está o dice otra cosa, no confiable. Entonces, así se creó y se le asignaron puntuaciones. Entonces, confiable sin restricciones, 5, confiable con restricciones, 3, y no confiable con una puntuación de 1. Esta escala se creó con el trabajo de Hodgson, Eastlick y Herbert. Ya ahorita les muestro como una tabla comparativa.
Bueno, ahí no se ve nada, pero básicamente lo que van a encontrar cuando tengan la presentación es una herramienta digital. Y esa herramienta digital tiene todo un flujograma de cómo hacer la evaluación del contenido. Es importante, para que uno entienda química, uno tiene que relacionarse con la química. Hay que familiarizarse con la estructura de la ficha de datos de seguridad y tiene que hacerlo de acuerdo al sistema globalmente armonizado. Entonces, de nuevo insisto, si usted de pronto no se siente tan experto, pues lo mejor es que no lo haga usted y pida ayuda. Levante la mano, porque para eso hay expertos dedicados a este tema. Va a calificar la presencia de la sección, va a determinar la calidad de la información, títulos y aspectos asociados y por último determina la confiabilidad. La herramienta, la que creamos dentro del grupo de investigación, es la que está titulada Montaña y otros. Básicamente creamos una categorización de confiabilidad basada pues ya en otros estudios, las que ya había mencionado. Pero a diferencia de los demás, y la mejora que hicimos fue que consideramos las 16 secciones, todas. Las fichas de datos de seguridad tienen más de 70 aspectos para construirse. Y las particularidades de la herramienta, evalúa cada uno de los aspectos de forma objetiva y puede emplear para cualquier producto. O sea, lo podemos utilizar. En este caso, pues, la data que utilizamos para revisar esa confiabilidad de contenido fue pinturas, pero pues si yo quisiera utilizarlo para otros productos químicos, lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque los otros estudios los hacían a sectores de interés, en nanomateriales, aeroespacial, entre otras cosas. Es colombiana, o sea, está en español, porque los restos de estudios todos estaban en inglés. Incluso había un estudio, creo que estaba como en ruso, pero no se pudo dejar revisar, entonces no lo pudimos utilizar. Por ejemplo, Hodgson, Etzlick y Herbers, que es el autor insignia de este estudio, pues evaluaron de la sección 1 al 11 y al 16. Dejaron por fuera secciones como de la reglamentación, como toda la parte de controles, entonces pues no nos representaría. Uno solo evaluaron una sección como Etzlick, Hodgson, Gerasi, Crawford, propiedades físicas. Nayar evaluó algunas para la industria aeroespacial. Bueno, ahí está como el resumen, digamos que del interés y de la que ayuda a construir toda esa herramienta. Y ya viene la evaluación. Ahí falta un ejercicio, que es un ejercicio de validación. Ya tenemos una herramienta para validarla, no la traje. ¿Por qué? Porque a veces es difícil encontrar químicos con experticia en seguridad y salud para el trabajo. Es muy, muy difícil. Entonces, es una parte que hay que hacer, que es validar la herramienta como tal. Digamos que en este caso pues no fue necesario porque partimos de una herramienta ya hecha y lo que hicimos fue una adaptación. ¿Qué nos salió? Bueno, ahí vamos a ver que se evaluaron las 16 secciones de las 50 fichas de datos de seguridad. Y básicamente las barritas de color verde, fíjense que están como en un 50-50. Entonces, eso no puede ser así, porque el producto químico, básicamente exponerse a sustancias químicas en un tiempo largo, prolongado, pues ¿a qué va a llevar? Alguna enfermedad. Entonces, lo ideal es que la información que esté ahí sea confiable, sin ningún tipo de restricción, que realmente lo que me están diciendo ahí me diga con claridad, con sencillez, que la información es clara. Entonces, ¿qué encontramos? Hay muchas secciones que tienen información no confiable y dentro de esas secciones, voy a mirar porque son un montón de secciones que no tienen confiabilidad frente a esa información. Por ejemplo, 4, primeros auxilios, clave en el caso de atender un accidente de trabajo. ¿Qué hacer en caso de que usted se eche algo encima? ¿Qué debería hacer? ¿Será que le puedo echar agua? Hay sustancias que no se les puede echar agua porque reaccionan peor con la otra sustancia. Puede ser un efecto exotérmico, por ejemplo, quema a la persona. Esa es la sección 4. Sección 11, información toxicológica. Tiene una calificación de no confiable, clave para crear programas de vigilancia epidemiológica. ¿Para quién es esa información? Para el higienista, para el médico ocupacional, que va a ayudar a crear, venga, ¿en qué momento yo tengo que hacerles tales exámenes? ¿O será que si es prudente con la exposición a esa sustancia química? No tenía información confiable. Tampoco en transporte.
Y uno dice, ay, pero es que hay otro sistema para el transporte, que es el sistema de las Naciones Unidas. No, porque es un documento que por lo regular también va con el transportista, con el que lleva la sustancia química. Y no le voy a dar información clara en caso de que ocurra un accidente. Y por supuesto la reglamentación. Realmente dentro de las sustancias químicas, pues habrá una general, pero hay sustancias químicas que se tienen que hacer reglamentaciones muy, muy particulares. Por ejemplo, yo les contaba a los profes que en Colombia, pues uno ver una unidad de transporte que lleve ácido sulfúrico es súper raro. O sea, allá no. Bueno, es más un tema de uno de los materias primas más transportadas y exportadas en Colombia, que es la coca. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico es materia prima para producirla. Entonces tiene una restricción muy, muy grande en Colombia. Incluso permisos muy restringidos. Y yo nunca había visto un camión de ácido sulfúrico, por ejemplo. Un camión. Allá se llevan en bidones, en tarros de 20 litros, pero acá no. Entonces, por ejemplo, reglamentaciones que deben ser exclusivas de los países. Pero por supuesto hay algunas que tienen calificaciones sin ningún tipo de restricción. Por ejemplo, controles de exposición, pues claves sobre todo para el proceso de elección de elementos de protección personal, para estabilidad y reactividad, importante para procesos de almacenamiento, y información ecotoxicológica. Ahí va por de ladito toda esa parte del control del medio ambiente. Eso es más o menos lo que dice ahí. Entonces, digamos que en el caso del contenido de las fichas de datos de seguridad no deberían haber documentos con información con restricciones de uso o no confiables. Debería ser 100% idóneas. Acá hay algunas secciones como de ejemplos, porque son las 16 secciones que quedaron con ese tipo de calificación. No confiables, ahí vemos información toxicológica, toda la parte de los límites de exposición ocupacional. Colombia, por ejemplo, nosotros no tenemos nuestros propios límites de exposición ocupacional y nos toca irnos a la resolución 2400, que la mencionó esta mañana el profesor Mauricio, con la parte de ergonomía, donde hablaba de los límites de exposición de manipulación manual de cargas. Y ahí hay un articulito que dice, pues nosotros no tenemos límites, pues acojámonos a nivel internacional, porque nunca los vamos a crear. Eso es bastante complejo porque eso implica investigar. Y eso es bastante difícil, sobre todo en ciencias básicas en Colombia y en ingeniería. Entonces, básicamente nos dirigimos a la CGIH, a la Agencia de Higienistas Industriales de Norteamérica. Y acá, por ejemplo, hay vacíos en muchas de las fichas de datos de seguridad frente a los límites de exposición ocupacional. Incluso nosotros somos prevencionistas, no solo nos debemos de quedar con esos límites, sino si yo puedo ver otros límites que son mucho más protectores, pues venga, acojámonoslo por principio de prevención. O hay sustancias químicas que a veces no reportan que son carcinógenas, pero pues hay otros entes, la IARC, desde la Organización Mundial de la Salud, que me reporta si la sustancia es carcinógena o no. Entonces, la información toxicológica es clave, súper clave en los programas de vigilancia epidemiológica. Confiable con restricción, controles de exposición y protección personal. Entonces, muy bueno, sobre todo desde la parte de seguridad y salud para el trabajo, sobre todo para que tomemos buenas decisiones sobre los elementos de protección adecuada. Por ejemplo, yo sé que es difícil elegir una buena protección respiratoria. ¿Por qué? Porque cada sustancia química, de acuerdo a su comportamiento físico-químico, tiene unas características de los filtros, de las caretas que se deben utilizar. ¿Para qué? Para que realmente surtan el efecto de mitigar un poco, aislar un poco ese agente de riesgo. Pero entonces aquí sí encontramos muy buena información frente a esa parte. Y sin restricción, manipulación de almacenamiento, como les decía, clave. Muchas veces desde la parte de los ingenieros en seguridad y salud para el trabajo les toca ir a revisar todo el proceso de manipulación y almacenamiento de sustancias químicas, que la dichosa matriz de compatibilidad, etcétera. Propiedades físicas y químicas, también es súper clave. Puntos de inflamación, densidad, si la sustancia química de pronto reacciona
de una manera no adecuada con otra, entonces, ¿qué debo hacer al respecto? Y frente a la confiabilidad, pues fíjense que realmente solamente un 14% de las 50 fichas de datos de seguridad que analizamos eran totalmente confiables, incluso estaban asociadas a muy pocos fabricantes. Entonces, básicamente no hay como alguien que esté controlando la creación de estas fichas de datos de seguridad. No confiables en un 30% y confiables con restricción, pues la mayoría de las fichas de datos de seguridad. ¿Por qué? Porque no tenían información adecuada, el lenguaje no era el adecuado, a veces encontramos información totalmente desactualizada, etc. Esto es frente a los fabricantes. Solo hubo un fabricante, el número 8, que fue el excepcional. Todas sus fichas de datos de seguridad estaban muy bien construidas. Y pues ahí estamos viendo algunos que realmente o no eran nada confiables o confiables con restricciones. ¿Qué nos está diciendo? Pues que hay un vacío y sobre todo es del que prepara y genera la ficha de datos de seguridad. Se supone que la ficha de datos de seguridad no la debería generar desde el laboratorio después de haber hecho las pruebas físico-químicas, pero acuérdense que en Colombia carecemos de esa capacidad técnica. Entonces nos toca recurrir al uso de bases de datos. ¿Qué pasa? Pues que el preparador, el que hace la ficha de datos de seguridad, por lo regular no tiene buena formación desde la parte de química, entonces posiblemente no puede acudir a buenas fuentes de información para poder construir adecuadamente este documento. Y es decir que estamos fallando en la comunicación, porque lo que le está llegando al empresario, al trabajador, no tiene buena calidad. Entonces, ya para ir finalizando, bueno, ahí donde dice recomendaciones digitales, ahí van a encontrar un Excel con las recomendaciones que se hicieron desde la parte general. O sea, cada una de las secciones, de acuerdo con la valoración, se les hizo una recomendación. Primero, hay que recurrir a estándares, o sea, a sistema globalmente armonizado, libro púrpura. Los títulos que uno dice, pero pues eso no importa, con tal que diga algo y similar, un sinónimo, pues no habría problema. No, eso puede ser diciente, sobre todo en el momento de consultar, porque si no puede generar de pronto confusión, sobre todo si uno no es un técnico. La importancia de someter productos a ensayos físico-químicos y toxicológicos. Acá, digamos, en Colombia hay laboratorios privados, de pronto que han estado ya haciendo sus procesos de certificación, pero por ejemplo desde la parte pública no tenemos un laboratorio. Entonces lo ideal es que lo pudiéramos acceder. Ya hay como algunos procesos que se han venido como adelantando en Colombia para superar un poco esa parte de los ensayos físico-químicos y toxicológicos, pero realmente nos falta mucho y hoy con el ejercicio que vi, por ejemplo, de ruido, es muy interesante porque desde Chile tienen muy bien ese tipo de protocolos y guías y pues va a servir para nosotros como un referente desde esa parte, desde los riesgos higiénicos. Hay que hacer revisiones bibliográficas responsables. Y yo creo que ahí, ahorita pensándolo, con todo el uso de la inteligencia artificial, pues hay que ser un poco cuidadoso, porque digamos que dentro de la revisión bibliográfica no hay que dejar de utilizar esas herramientas. Esas herramientas se quedaron, pero hay que, por ejemplo, se podrían incluir para estos ejercicios. Hay que formar a las personas para que generen este tipo de documentos y pues, ¿por qué no? Utilicemos este tipo de herramientas, que incluso eso es como una recomendación que hay que poner ahí. Contar con preparadores idóneos. Es importante, listo, usted no sabe de química, pero deberían haber cursos, algunas herramientas. Desde Colombia ya se han empezado a hacer cursos para este tipo de información, desde diferentes entes como el Consejo Colombiano de Seguridad, desde algunos entes independientes que han empezado a generar este proceso de comunicación del peligro. Incluso esto es algo que nos está demandando, por ejemplo, como la OCDE. Bases de datos confiables. Incluso hay que crear cursos de cómo utilizar una base de datos, porque las bases de datos son muchas, son demasiadas. Tienen que ser de tipo gubernamental, hay que buscar como por ejemplo PubChem, hay que utilizar fichas de datos de seguridad química del Instituto Nacional de Seguridad y Salud para el Trabajo Español, toda la parte de productos químicos de OSHA en Europa, entre otros. Información de transporte, también hay que revisarlo, hay bastantes como el libro naranja, y información toxicológica y carcinógena.
por ejemplo, la IARC, y mirar muy al detalle, por ejemplo, los TLBs y los BASE de la ACGIH. Y la reglamentación. La reglamentación no solamente puede girar en sustancias químicas, sino debe girar en seguridad y salud para el trabajo, desde regulación ambiental, que eso es algo que se les olvida, que eso va de la mano de la exposición a sustancias químicas. Para finalizar, bueno, esta investigación hay que considerarla como una base para determinar confiabilidad del contenido. Claro, tiene unas limitaciones, que era lo que les comentaba, digamos, la cantidad de productos químicos, hay que hacer el ejercicio de validación con expertos, entre otros. Pero es digamos que una base para determinar confiabilidad de sustancias químicas, puras sustancias y mezclas. Se desarrolló como tal la herramienta, con todos sus parámetros, posiblemente llevarse para un software para que sea un poco más fácil de utilizarla, porque inicialmente el ejercicio que hicimos, lo hicimos, bueno, yo hice como la segunda parte, que fui el químico que lo usó y un ingeniero químico, hicimos como el ejercicio de valoración. Las 16 secciones fueron evaluadas y puede utilizarse para cualquier producto químico. Y importante, hay que documentarse, hay que aprender, hay que ser curioso. No solamente decir, no, yo ya no quiero hacer eso, me lavo las manos y se lo paso a otro. No, hacer el ejercicio por curiosidad. Algunos logros del proyecto, así muy rápidamente. Este proyecto tuvo el primer puesto en la convocatoria de investigación Uniminuto Virtual, consolidación de programas del 2024. Esto lo evalúan por pares académicos y son externos a la institución, y tuvo el primer puesto por su diseño metodológico y posiblemente innovaciones hacia el futuro. Participamos en un evento con la revisión de la literatura, Multiconferencia Humanos 21, con una revisión con un capítulo del libro que se titula Revisión de herramientas para el análisis de contenido de fichas de datos de seguridad de acuerdo al sistema globalmente armonizado, que parte de ese estado del arte que les conté. Hay una nueva perspectiva y que encontramos, recuerden que uno de los pilares de la comunicación del peligro es tener un inventario de sustancias químicas. Si usted no tiene su inventario de sustancias químicas para valorar el riesgo de sustancias químicas, pues no tiene nada. Y eso aparte incluso de haber comprendido el proceso productivo. Si no hizo ese ejercicio, no tiene nada para valorar riesgo químico. Entonces, como comprender estos documentos es muy complicado, y viendo el auge de herramientas como la inteligencia artificial, estamos trabajando en un proyecto que se llama extracción automática de contenido de fichas de datos de seguridad para la comunicación de peligros, utilizando técnicas de inteligencia artificial. Entonces, herramientas como la inteligencia artificial es una herramienta del lenguaje natural. Básicamente hace un ejercicio de poderse leer 50, 60 fichas de datos de seguridad en muy corto tiempo y te construye todo el inventario. Hemos visto el ejercicio que han hecho, hay un artículo en Nature, hicieron un ejercicio casi con 50.000 fichas de datos de seguridad y construyó el inventario con los 3 elementos armonizados de las fichas, bueno, de las etiquetas creo, que era la palabra de advertencia, las indicaciones del peligro y el nombre del producto, y lo sacó muy bien y tiene muy buenas scores. Entonces puede ser el futuro, sobre todo para aquellas personas que se les dificulta entender esta información. Y pues en este momento estamos redactando un artículo que es para una revista coreana de Safety and Health and Work, que es un Q1. Estas algunas de las referencias, son un montón. Y muchas gracias. Espero no haberlos aburrido. Vale. Ya, agradecemos sinceramente la participación de todas y todos quienes asistieron a esta jornada formativa, cuyo objetivo fue rescatar la perspectiva latinoamericana en el ámbito de la salud ocupacional, fomentando el debate, el intercambio de conocimiento y el reconocimiento al trabajo profesional de nuestras y nuestros expositores. Muchas gracias.